ese aquel que nos llamó. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Gloria a Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Que sean para nuestra hermana Noemí González. Que Dios la bendiga. Muy bien, Noemí, muy bien. Gracias también que sean para el grupo de alabanza. Señor los bendiga. Muy bien, hermanos, pues muy contentos aquí con un poquito de... Estuve ahí en el salón, vengo medio frío, pero ahorita entramos en calor. Y pues ya Juan Pedro está ayudándonos con el nuevo calentón, gloria a Dios. Aprovecho el comercial. ¿Por qué un nuevo calentón? Porque el festival navideño va a ser allá afuera en la calle, ¿eh? Y estos calentones pues los vamos a estar usando en el exterior. Y miren, aquí entro, qué bonito, ya está la decoración navideña, amén. Dios los bendiga, gracias por el trabajo que están haciendo. Y terminando este servicio, vamos a tener una reunión, como ya quedamos, de seguimiento con quienes van a tener participación en el festival. Aquí están varios de ustedes y pues me da gusto que hayan venido. Vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer del 8 al 10. Hebreos capítulo 11, del 8 al 10. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta ver a Ale, que pudiste venir. Desde que entraste te saludé. Alejandra está en tercer turno y caramba, los domingos se dobletea, se viene al servicio y que aguante. Y realmente eso es inspirador para mí y espero que sea para muchos más. Y pues hoy le dieron descanso, pues lo está aprovechando aquí de la mejor manera. Pues ojalá que no sea en vano y haya una buena predicación para que digas, valió la pena, ¿verdad? Que muchos hubieran dicho, pues me dio un descanso, voy a dormir, ¿verdad? Pero no, aquí está, bendito Dios. Y así igual todos ustedes, qué bueno que están aquí. Bien, Hebreos, es Hebreos, ¿eh? Hebreos 11:8, ahí está. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias por esta nueva oportunidad, por la vida que nos da, Señor, por la oportunidad de predicarle a tus hijos sobre estos temas que son de suma importancia. Yo te pido que nos bendigas, que nos aumentes la fe, que nos ayudes a valorar lo que tu palabra nos dice en este día y que nos bendigas en todo, Padre Celestial. Te amamos tu palabra, porque tú has puesto en nuestro corazón el hacerlo. Señor, bendícenos en esta noche y ayúdanos a que este mensaje sea de inspiración para todos. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Bendito sea Dios. Bien, ya no es nuevo para ustedes que prediquemos de la carta a los Hebreos. Y en esta noche vamos a darle seguimiento al seguimiento de lo que hemos venido dando. Si ustedes prestaron atención el pasado domingo, estuve predicando, entre otras cosas, de Hechos capítulo 2. Lo vi viendo, no todo el capítulo, pero gran parte. Y lo que tratábamos de establecer para todos ustedes
es una explicación detallada de lo que les he dicho cantidad de veces, que la iglesia comenzó judía. Yo les decía yo el domingo que a lo mejor he pecado de no explicárselos tan a detalle, pero el domingo ya traté de hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Es para nuestros hermanos. Por favor, valoren esto. Hay mucha gente, incluidos nosotros, que fuimos doctrinados en la creencia de que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Que Israel es un pueblo y que la iglesia es otro pueblo. Separados por el famoso rapto. O sea, el meollo del rapto, que no está en la Biblia, el rapto antes de la gran tribulación, el meollo es distinguir y separar que una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque se ha creado en la iglesia una mentalidad muy limitada en cuanto a lo que el Señor Jesucristo mandó. O sea, mucha gente se crió en la amenaza de te vas a quedar en la gran tribulación si no cumples con tal y tal regla. Entonces, la promesa, ahorita vamos a hablar un poquito de la promesa, se limitaba a que yo no me quede aquí a sufrir y que me vaya al cielo, pensando que eso es todo lo que el Señor ofrecería. Lo que estamos viendo aquí en Hebreos 11 es bien importante, porque es un ejemplo de Abraham. Abraham es el padre de todos los vivientes y sus opiniones, sus decisiones deberían ser inspiración para la manera en la que nosotros deberíamos vivir. Vamos a ver este ejemplito nada más, porque el Antiguo Testamento habla a largo detalle de Abraham. Pero aquí lo resume en 3 versículos que creo que son muy importantes. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces es el padre de la fe, y la fe tiene que ver con obedecer. ¿Obedecer qué? Estamos en el nuevo pacto, y dice que el Señor en el nuevo pacto pone sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces Él pone, cuando nosotros hemos creído, Él pone sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y nosotros somos llamados a obedecer esos mandamientos que el Señor pone en nuestra ley y en nuestro corazón. Si hemos creído, sus mandamientos están en nuestra ley y en nuestro corazón. Si no hemos creído, todavía necesitamos un librito que nos esté recordando qué hacer y qué no hacer, como sucede en muchos lugares. Todo esto lo tienes permitido y todo esto lo tienes prohibido. Si alguien necesita que le den esos detalles, es la razón por la que realmente no ha creído. Ahora, si ya ha creído, el compromiso es mayor, porque ahora como creyentes dice la Escritura que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo cumple con muchas funciones. Lo he explicado de diferentes maneras. Una de las funciones del Espíritu Santo, la más fácil de entender, es santificarnos, hacernos cada vez más aceptos al Señor, hacernos cada vez más parecidos al Señor. De manera que nosotros tenemos al Espíritu Santo, la voz de Dios, la ley de Dios en nuestro corazón. Y lo sabemos, y lo sentimos, y lo percibimos. Y nosotros debemos ser lo suficientemente obedientes como Abraham, para que si decimos que vivimos por la fe, vivamos en obediencia. Otra vez, ¿en obediencia a qué? A las leyes que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si nosotros, teniendo la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, desobedecemos, nos estamos siendo acreedores a un juicio mayor. Entonces, vamos a entender un poquito la visión de Abraham como hombre de fe. Dice que obedeció, lo están viendo, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, el hecho de que Abraham obedeciera a ese nivel, sal de aquí y salir sin saber a dónde iba, era su nivel de confianza en el Señor. La parte final del mensaje del domingo era recalcar, sin fe es imposible agradar a Dios. Y que recapacitemos en que nosotros a veces no le damos la importancia suficiente y nos la vivimos dudando. Y nuestra vida cristiana se caracteriza por la duda. Yo les puedo dar testimonio. Los he visto dudar una y otra y otra y otra vez. Y les quiero recordar, sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas de las formas de dudar es hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Autobendecirnos. Buscar nosotros, en lugar de esperar en que el Señor obre en nuestras vidas,
nosotros acelerar las cosas para que las cosas sucedan. Mucha gente piensa que eso de a Dios rogando y con el mazo dando es un mandamiento divino. No, es una forma de desagradar a Dios. Porque en lugar de vivir por fe, como esto que estamos viendo en Abraham, estamos tratando de forzar a que las bendiciones lleguen a base de cosas que nosotros impulsemos en nuestro propio esfuerzo. Entonces dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Cuando decimos sin saber a dónde iba, no lo vean como que salió a tontas y locas. No, Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía dónde iba, pero al mismo tiempo sabía a dónde iba. No sabía su destino final, pero sabía que estaba siendo guiado por Dios. ¿Entienden esa diferencia? O sea, no sabía precisamente cuál era la tierra a la que el Señor le mostró, pero el Señor dice, yo te la voy a mostrar. Entonces no es una fe ciega, es una fe basada en la dirección que el Señor nos da. Entonces, dice el verso 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Pausa. Dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Salió sin saber a dónde iba, pero salió dirigido por Dios. Y llegó. Llegó a la tierra. Dios le marcó y le dijo, aquí. Y cuando Abraham llega, ¿qué dice que hizo? Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham no reclamó esa tierra para él. No llegó Abraham ya sabiendas de que había llegado a la tierra prometida, expulsando a todos o reclamando a todos o levantando la mano diciendo esta tierra me la prometió. No, dice que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Esa tierra, Dios dijo, esa es la tierra que yo te prometo a ti. Pero Abraham la habitó como extranjero, como si fuera tierra ajena, que no era ajena porque Dios se la estaba dando. El libro de Levítico da una máxima muy marcada. El Señor dice, la tierra es mía. Al final de cuentas, la tierra es de Dios. Y la tierra, el Señor se la puede dar a quien quiera. Por eso hay testimonios del Antiguo Testamento de que el Señor sacó a Israel de la tierra. ¿Por qué me sacas si es mi tierra? ¿Quién te dijo que es tu tierra? Es mía. Por eso te estoy sacando. Porque la estás contaminando. Cosas que debemos saber. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo de Abraham de salir de la tierra sin saber a dónde iba, llegar y saber que la tierra donde llegó era la tierra donde el Señor le indicó, para habitarla como extranjero, como si fuera tierra ajena? La respuesta, ni siquiera ha acabado el texto, la respuesta está en el texto, en lo que hemos leído. ¿Por qué habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena? Por la fe. Por la fe. Es de locos para muchos esto, ¿no? Hay un detalle que mucha gente tiene que saber. Que Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré. Y ya sabemos que la habitó o no, la habitó como extranjero, como si le fuera tierra ajena, y lo hizo por la fe. Pero ¿por qué por la fe? Explícame, ¿cómo puede ser posible que sea una demostración de fe ir a donde el Señor me mandó y no tomarla en posesión? No construir casas firmes. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Esa es la manera como habitó como extranjero. ¿Cómo? Morando en tiendas, sin construir nada permanente. Las tiendas por definición eran temporales. Entonces dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, no nada más Abraham, con el paso de los años, su hijo Isaac y su nieto Jacob hicieron exactamente lo mismo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob realmente poseyeron la tierra, la habitaron como extranjeros, como si fuera tierra ajena. Y la definición, empezando por Abraham, ¿por qué hizo eso? Por la fe. Todavía necesitamos entender qué tiene que ver no habitar una tierra como si fuera mía,
con la fe? La respuesta está en el 10. ¿Por qué habitaron en tiendas? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Entonces, Abraham, el padre de la fe, el padre de muchas naciones, de entrada entendió algo que su descendencia, ya después le costó trabajo entender, que ciertamente Dios le habló de una tierra, pero Abraham tenía un pensamiento más allá de esa tierra, un pensamiento superior a poseer una tierra por más grande y fértil que ésta pudiera ser. Ciertamente la descendencia de Abraham, tiempo después, por mano de Moisés, salió de Egipto para habitar esta tierra, ellos sí, habitarla como si fuera suya. La descendencia o la generación que Moisés sacó de Egipto murió en el desierto por rebeldes, pero sus hijos cruzaron el Jordán, poseyeron la tierra. Cuando poseyeron la tierra, se someterían a la ley de Dios, donde ellos serían dueños de esa tierra, siempre y cuando obedecieran a la ley de Dios. Es decir, la tierra no era legalmente de ellos. Sería de ellos siempre y cuando guardaran los estatutos del Señor. Porque en la misma ley, Dios les dijo a través de Moisés: si me dan la espalda, si se van en pos de dioses ajenos, vendrá mi juicio sobre ustedes, y el juicio incluirá echarlos fuera de la tierra. ¿Lo captaron, hermanos? Esto lo tienen que saber, porque en otros lados se predica algo totalmente distinto. En otros lugares dicen que la tierra le pertenece a Israel, que Dios aún está obligado a darles la tierra a Israel, que los israelitas, aunque hayan negado a Cristo y aunque le hayan dado muerte, siguen siendo herederos de la tierra. No están en concordancia con el pensamiento de Abraham. ¿Sí lo pueden ver la diferencia? Hay un énfasis tremendo en poseer la dichosa tierra de Palestina. Como que la dichosa tierra polvorienta de Palestina fuera la mayor promesa que el Señor pudiera tener para sus hijos. Dice el escritor de Hebreos que Abraham, ahí está en el verso 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como que la tierra dada a Abraham, la tierra de Canaán, no tuviera fundamentos. ¿Sí lo ven en el texto? La tierra que Abraham esperaba, más bien la ciudad, era una ciudad con fundamentos. ¿Alguien puede intuir de qué está hablando cuando piensan que en la antigüedad Abraham esperaba una ciudad con fundamentos? Allá vamos a llegar. ¿Cuántos ya saben qué esperaba Abraham? Una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no arquitectos terrenales, no casas terrenales. ¿Sí lo van entendiendo? Bien. Gálatas 4. Vamos a Gálatas 4. En Gálatas 4 dice lo siguiente, en el versículo 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Una forma muy resumida de todo lo que narra Génesis 15, 16, 17, 18. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Podemos entender eso? No hubo nada de milagroso ahí. No hubo nada de prodigioso ahí. Sara, su mujer, le dijo: yo no puedo tener hijos, toma a mi sierva. Abraham tomó a la sierva, se embarazó y dio a luz un hijo. Por eso dice Pablo, el de la esclava nació según la carne, así como nacemos todos nosotros. Dice, más el de la libre. ¿Quién es el de la libre? El de su esposa, Sara, por la promesa.
Entonces, el hijo de la esclava nació según la carne, el hijo de la libre nació según la promesa. Entonces, el hijo de la libre nació milagrosamente, porque la promesa del Señor se cumplen milagrosamente. Vean la exactitud de la Biblia. ¿Por qué me los traje acá? Porque el apóstol Pablo nos va a volver a hablar del tema de la tierra. Vean, lo compara con los hijos. El hijo de la esclava salió naturalmente por el esfuerzo humano de la carne. El hijo de la libre de la promesa. Y el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que esto es más que una historia. Que el nacimiento de la esclava y el nacimiento del de la libre es más que una historia que cuenta Génesis y que nosotros contamos todo el tiempo. En el versículo 24, Pablo dice, lo cual es una alegoría. La palabra alegoría significa que esos dos hijos significan algo más que meramente dos personas. Que la existencia del hijo de la esclava y la existencia del hijo de la libre significan más que dos personas, hijos de una mamá o hijos de otra mamá. Entonces, una alegoría en la Biblia es cuando un hecho o una persona o una ciudad representan algo más de lo que el texto dice. En Génesis, yo conozco la historia, tú conoces la historia, pero ahí tú no ves más allá hasta que lo dice Pablo. Entonces, Pablo aquí dice qué significa el hijo de la esclava y qué significa la esclava. ¿Qué significa el hijo de la libre? ¿Y qué significa la libre? La mujer libre y la mujer esclava. Dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Si yo no tuviera el Nuevo Testamento, si no tuviera la carta a los Gálatas, nunca sabría esto. Lo tiene que decir el siervo de Dios, el apóstol, para que yo entienda que lo que estoy leyendo allá en Génesis tiene un significado espiritual. Eso es lo que significa alegoría. Que un hecho, un acto, una ciudad, una persona puede llegar a tener un significado espiritual. Pero debemos ser muy cuidadosos de no espiritualizar a lo loco o según mis ocurrencias. Aquí yo puedo decirles que esto está espiritualizado por el apóstol Pablo. Con toda la autoridad del apóstol Pablo, yo puedo tener la confianza de que su interpretación es inspirada por Dios. Repito, si yo solamente leyera Génesis, pues sí me parece, ay, tremenda Sara, ay, tremenda Agar, ay, tremendo Abraham, y lo dejamos a nivel terrenal. Sí conocen la historia, ¿no? O sea, nos quedamos nada más en, ay, qué cosas tan raras pasaron. Pero en el Nuevo Testamento, donde está la verdadera revelación, donde está el cumplimiento, se nos dice que estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles dos pactos? Los únicos dos pactos que ha hecho Dios con la humanidad, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por favor, tome nota de esto que acabo de decir, porque hay iglesias que hablan de un montón de pactos, que el pacto davídico y que el pacto abrámico y que el pacto palestino y que el pacto de la sangre. No, tranquilo. Si hubiera tanto pacto, Pablo no diría aquí nada más, son los dos pactos. Pablo no está diciendo, son dos de los muchos pactos que hizo. No, son los dos pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Dice, el uno proviene del monte Sinaí. Entonces, ¿cuál es ese uno? ¿Cuál es el pacto que proviene del monte Sinaí? El antiguo. ¿Es representado por cuál de las dos mujeres? Por Agar, por la esclava. Entonces Pablo dice, las dos mujeres son dos pactos. Sara es el nuevo pacto, Agar el antiguo pacto, o lo digo en el orden que dijo Pablo. Agar la sierva es el antiguo pacto. Sara la libre, la esposa de Abraham, es el nuevo pacto. Y dice, empezando por el antiguo pacto, el uno proviene del monte Sinaí, porque ahí en el monte Sinaí se llevó a efecto el antiguo pacto. ¿Estamos? El cual da hijos para... Pablo nos dice con una precisión tremenda, la esclava Agar representa el antiguo pacto que se celebró en el monte Sinaí, y así como Agar, la esclava, representa al antiguo pacto en el monte Sinaí, lo que produce ese pacto son
hijos para esclavitud. ¿Por qué tuvo que explicar esto Pablo? Antes de continuar, voy a regresar al versículo 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, Pablo empezó diciendo eso porque él está atacando una situación que hasta el día de hoy se tiene que seguir atacando. Que hay mucha gente que sigue atorada con la ley, de muchas maneras. Una, siguiendo mandamientos del Antiguo Testamento que ya se cumplieron en la cruz de Cristo. Otra, persiguiendo promesas que se cumplieron en el Antiguo Pacto para los beneficiarios del Antiguo Pacto. Otra, a sabiendas de que Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados dijo: consumado es, dando por terminado el Antiguo Pacto. Todavía hay iglesias, y son la mayoría, que siguen enseñando que la iglesia tiene que ser raptada para reanudar el Antiguo Pacto. Esa es la gravedad del dichoso rapto, porque enseña que la iglesia se tiene que ir para que el verdadero pueblo de Dios, que es Israel, vuelva a continuar con el Antiguo Pacto, con los sacrificios del Antiguo Pacto y con las promesas del Antiguo Pacto. Y la promesa más atractiva a la que ellos le tiran es a la tierra de Palestina. Yo no sé cuántos de ustedes están no solo entendiendo esto, espiritualizando esto, entendiendo la gravedad de esta situación en la que se encuentran sus hermanos, su familia. Todos los que sigan pensando que Israel es el pueblo de Dios y yo no soy del pueblo de Dios, están desagradando al Señor, porque están mostrando que son faltos de fe, porque ni siquiera están en la fe, siguen todavía sin saberlo en las obras de la ley. Tienen que saber esto y tienen que comunicarlo. O sea, no es capricho mío. Yo quisiera hablar de otra cosa, pero creo que el Señor quiere que ustedes sepan esto. Y aunque a algunos les canse de que les hable de esto, yo espero que sea bendición para muchos el salir de este engaño. Entonces, Pablo lo dice aquí, vuelvo al 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Israel actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Para que lo dijeran, me voy a regresar al 24 otra vez y agarro 24 y 25. 24, espero que me vayan siguiendo. Dice: Abraham tuvo un hijo con la sierva, tuvo un hijo con la libre. La sierva y la libre. Empieza por las mamás. Dice: estas mujeres son los dos pactos. Por favor, hay literatura que a lo mejor ustedes nunca lleguen a leer, pero hay predicadores que les hablan de un pacto abrámico, davídico, palestino y un montón de y el pacto del milenio y un pacto. No, Pablo dice los dos pactos. Y en la lectura significa los únicos dos pactos. Yo espero que esto les quede en la mente y en el corazón. Y luego dice otra vez, el uno, o sea, el primero, el antiguo, proviene del monte Sinaí. Nadie debe tener problema en entender eso, porque el monte Sinaí se llevó a qué efecto el antiguo pacto. Pero aquí es la interpretación de Pablo, el cual, el pacto en el monte Sinaí, da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar es el antiguo pacto celebrado en el monte Sinaí, que lo que produce es esclavos. Veamos más desarrollo en el versículo 25. Porque Agar, sigue con la alegoría, Agar es el monte. Se está tomando un término del antiguo pacto y le está dando un significado espiritual. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí estaba en Arabia, la península del Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, aquí está otra interpretación de la autoridad del apóstol Pablo, corresponde a la Jerusalén actual. ¿A qué le llama Pablo la Jerusalén actual? Pues a la Jerusalén de su tiempo,
a la que les he estado predique y predique, que el Señor le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es la de Jerusalén actual. Entonces dice: Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, Jerusalén, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo dice que Jerusalén y los judíos que habitan Jerusalén, entiéndase, los que no han creído en el Señor, están en esclavitud. ¿Sí? Si nos vamos a lo que sigue en el versículo 26, dice: mas la Jerusalén de arriba, Pablo introduce este concepto. Hay una Jerusalén de arriba, hay una Jerusalén celestial. ¿Qué aprendimos en Hebreos 11? Que Abraham salió de la tierra sin saber a dónde iba y llegó a la tierra prometida, pero aunque era la tierra prometida, ¿cómo dice que la habitó? Como extranjero, como si fuera tierra ajena. ¿Por qué? Porque él esperaba en la promesa. ¿Que la promesa no era la tierra prometida? No, era una promesa superior. ¿Qué promesa esperaba Abraham? Una ciudad celestial con fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿A qué aspiraba Abraham? A la Jerusalén de arriba. Siendo que se aventó todo el recorrido para llegar hasta la tierra de Palestina, y ahí llegó y ahí habitó su descendencia. Pero Abraham, el padre en la carne de esa nación, su aspiración no era habitar una tierra construida por hombres. Su aspiración era una tierra celestial. Vamos a volver a ver el texto para que les quede claro eso. Estábamos en Hebreos 11, la base bíblica del 8 al 10, pero vamos a ver lo que dice el 9 y el 10. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Así habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, todos tenían la misma promesa, pero los tres habitaron como extranjeros, habitando en tiendas. Y dice el versículo 10: porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la descendencia de Abraham se le olvidó eso. La descendencia de Abraham se endiosó con la tierra. Por eso, ¿qué les dije que dice Levítico sobre la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios es el dueño de la tierra. Por eso nadie le puede reclamar: Señor, ¿por qué echaste fuera a los israelitas? Pues porque la tierra es mía. Hay muchos de ustedes que andan corriendo a la gente de sus casas. Los conozco, las conozco. ¿Por qué es mi casa? Bueno, si eres creyente, deberías reflexionar en Levítico, que la tierra al final es de Dios. El verdadero título de propiedad lo tiene Dios. ¿Para qué andes pensando dos veces a quién corres? Te sientes fortalecido, te sientes fuerte y andas corriendo. Ten cuidado, no va a ser que sea el Señor el que te corra a ti. Es su tierra. Por cierto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el padre de la fe es el papá en la fe de nosotros. Porque la Escritura dice que Abraham al final es el padre de todos los creyentes. Que si nosotros somos de la fe, somos la descendencia de Abraham. Entonces, un día los judíos le gritonearon a Jesús y le dijeron: somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Juan 8. Y el Señor le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Se andan confabulando para matarme, le dijo el Señor. Eso no hizo Abraham. Abraham no era ningún asesino, no era ningún confabulador. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, el ejemplo de la fe, aquí estamos viendo que la fe se refleja en dónde tienes tu esperanza. Es difícil. Están muy arraigados a esta tierra.
Estamos muy arraigados a los placeres de este mundo. Pero no queremos perder nada. Los reto a que se desenamoren de las cosas de este mundo. Tienen una casa. Si se gotea, impermeabilícenla. Yo no digo que no. Tienen un perrito, aliméntenlo. O sea, tienen que pagar impuestos, páguenlos. Vivimos en este mundo. Pero si somos de la fe, hay que ir repensando dónde está nuestra esperanza. Como dijo aquel, ¿a qué le tiramos? ¿A qué le estamos tirando? ¿Algo totalmente terrenal? ¿A la seguridad que me da una cuenta en el banco? ¿A lo que me da una casa, 2 casas, casas de renta? ¿Poseer, controlar? Bueno, tú no necesitas venir a la iglesia para eso. Si esa es tu esperanza, mira, allá afuera todo el mundo tiene ese mismo tipo de esperanza. Pero si nosotros estamos aquí por la fe, sigamos el ejemplo de hombres que no eran tan apegados como somos nosotros al dinero. ¿Sí están de acuerdo que tenemos esa gran debilidad? Tan grande que los antiguos tenían un dios del dinero. Se llamaba Mamonas o Mamón. O sea, había un dios del dinero. ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene esa característica de que lo abrazas y no lo quieres soltar. Y Abraham tenía frente a sí una tierra. Y Abraham pudo haber dicho, esta es mía, clavar su estaca, como le hacían los antiguos, y este es mío, y se me largan todos. Pero la habitó como extranjero porque su esperanza no estaba puesta ahí. Vaya cosa. O sea, no es nada más venir a la iglesia y ya que estamos, no, tenemos que empezar a replantear si nuestros pensamientos están acordes con lo que la palabra de Dios enseña que deberíamos nosotros pensar. Hace muchos años, lo he dicho no pocas veces, me dijo una persona, hermano de la iglesia, como decía que él tenía su bigote y todo en orden, una persona normalita. Hermano, ¿me puede decir cuál es el secreto para el éxito financiero? Ah, caray, ya me quería decir Alejandro Arenas Panacio, yo creo. Si yo fuera el experto en finanzas. Eso me preguntó. ¿Qué puedo hacer yo para tener éxito financiero? Evidentemente lo decepcioné con mi respuesta. Haga lo que Abraham. Ah, qué interesante. ¿Qué hizo Abraham? Nada que tuviera que ver con preocuparse por el dinero. Nunca se preocupó por el dinero y fue un hombre sumamente enriquecido por Dios. ¿Por qué? Porque nunca se preocupó por el dinero. Era un hombre de trabajo. Era un hombre de entrega, de sacrificio, pero las cosas las hacía sirviendo a Dios. ¿Sabías que se puede servir a Dios mientras trabajas? Digo, para que no me malinterpretes y digas, ay, no se preocupe del dinero, me va a quedar en la casa con los brazos cruzados. No. Tienes una familia que alimentar. Pero mientras trabajas puedes servir a Dios. Puedes dar el ejemplo de ética, de responsabilidad, de entrega, de resultados. Abraham fue un hombre de resultados, fue un hombre ampliamente bendecido por Dios, mientras al mismo tiempo su mente estaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, pues es que Abraham es el ejemplo. Abraham no era ningún centavero, no era un hombre que andaba buscando dónde acaparar el dinero, dónde cuidar, no, fue un hombre sumamente generoso. Hay pruebas tremendas de cosas que hizo Abraham que tú y yo lo vemos como imposible, pero sí se puede. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pues no me lo has preguntado, pero aquel me lo preguntó y no tengo una respuesta diferente para ti. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ahí está Abraham. Si alguien fue bendecido, fue Abraham. Dice, era rico en oro, era rico en ganados, a tal grado que la tierra se les hizo chiquita de tanto ganado que tenía. Se agolpó, imagínense de qué tamaño serían sus ganados, para que los pastores de él y los de su sobrino se anduvieran peleando porque ya les quedó chica la tierra. O sea, la tierra era enorme y de pronto les quedó chiquita. ¿Sí saben a qué se refiere eso? Fueron enormes los rebaños, riqueza bárbara.
Y cuando ven este pleito, ustedes saben qué decisión tomó Abraham. ¿Qué hizo Abraham para acabar con ese pleito? Le dijo a su sobrino, toma la tierra que tú quieras. Y Lot dice, allá. Evidentemente Lot era un hombre carnal. A sus ojos tomó lo más fértil y todo lo que estaba en camino a Sodoma. Dice ahí el texto, pero los hombres de Sodoma eran perversos, pecadores contra Dios. Pero eso no fue impedimento para Lot, porque Lot era mundano, porque Lot era normalito, Lot era centavero, y Lot dijo, le doy para allá. Se enriqueció, pero acabó tan sodomita como todos los demás. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, ahí donde estás, ahí te voy a bendecir. Ahí donde Lot no hubiera escogido. ¿Entienden el punto? Cuando Abraham le dio a escoger a Lot, ¿con qué se quedaría Abraham? Para que Dios le dijera, Abraham, ahí donde estás, ahí te voy a bendecir. En lo más árido, en lo más piedregudo. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo por su obediencia. Dios lo bendijo por su fe. Es nuestro ejemplo. Si alguien dice, es que Dios allá arriba, aquí abajo hubieron hombres que agradaron a Dios por su fe, también como hombres que desagradaron a Dios por su falta de fe. Bien, entonces, cuando dice Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Quién es todos nosotros? Los que creímos, los creyentes, el pueblo de Dios, los hermanos. San Pablo nos dice a nosotros que hay una Jerusalén de arriba y que esa Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros porque es libre. Y así como la Jerusalén actual, dijo Pablo, la Jerusalén de su tiempo daba hijos para esclavitud, la Jerusalén de arriba da hijos para libertad. Libertad en Cristo Jesús. Apocalipsis 21, mismo tema. Apocalipsis 21. Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Futuro. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entiendan esto. El primer cielo y la primera tierra. ¿A qué le llama esa profecía la primera tierra? Esta tierra, Juan la vio futuro, pasó. Imagínate aferrarte a algo que la palabra de Dios dice un día pasó. Yo sé que es bien difícil, hermano. Yo sé que se las pongo muy difícil. Es más fácil decir, confiese prosperidad y el Señor le va a pagar la luz y todas esas tonterías que se oyen. Eso es más fácil agarrarlo. Amén, amén. Que esto. Dice, la primera tierra, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Se acuerdan que el Señor avisó? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, dice Apocalipsis, verso 2. Vamos al punto de lo que estamos hablando. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la santa ciudad, la nueva Jerusalén? La que esperaba Abraham. La ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿Se acuerdan? Abraham no se rehusó a habitar como el dueño de la tierra de Palestina, que hoy le llaman Palestina, en el tiempo de Abraham no le llamaban así. No quiso hacerlo porque él esperaba algo más. ¿Y qué dice Pablo? Hay una Jerusalén actual de los tiempos de Pablo que viene de la revelación de Agar, la sierva, que dio a luz un hijo en la carne, y ese hijo en la carne equivale a los hijos de Jerusalén, que son hijos de esclavitud. Mas nosotros los creyentes, decía San Pablo en Gálatas, nosotros esperamos una Jerusalén celestial, una ciudad celestial que da hijos para libertad. Veanla aquí en Apocalipsis, es la misma. No hay dos ciudades celestiales.
Así como no hay dos pueblos de Dios. Dicen nuestros amigos que la iglesia es el pueblo de Dios celestial y que Israel es el pueblo de Dios terrenal. Dos pueblos. Que las promesas para el pueblo celestial están en el cielo y que las promesas para el pueblo terrenal están en la tierra. ¿Dónde tendrán puesta su vista estos camaradas? En la tierra. Dijo un día Benny Hinn, algunos saben quién es, algunos saben quién es. Dijo Benny Hinn, ¿yo para qué quiero tesoros en el cielo si los viles me llegan aquí en la tierra? Y es seguido por miles y millones de gente. ¿Dónde tiene la vista puesta este hombre? Y la tiene bien puesta porque tiene unas cuentototas de banco. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Quién dijo eso, por cierto? Señor Jesucristo. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, depende de las promesas en las que estés pensando, ahí estará tu corazón. Si tus promesas son esta tierra, ahí va a estar tu corazón, en la tierra. Si las promesas a las que aspiras son celestiales, tu corazón allá está también. Entonces estamos viendo aquí que dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa en todo el Nuevo Testamento? La iglesia de Cristo, que empezó judía. Judíos creyentes y gentiles creyentes formamos la iglesia. La iglesia no es de judíos de aquel lado, no. Los judíos creyentes están en la iglesia. Los judíos incrédulos, no. Los gentiles creyentes, estamos en la iglesia. Los gentiles incrédulos, pues no. ¿Sí se entendió? En la iglesia están los creyentes, judíos, gentiles. Entonces dice que vio a la santa ciudad descender del cielo. ¿Por qué? Porque ese es su origen. El origen de la iglesia es el cielo. Porque el rey vino del cielo. Que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces dice que vio la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces Juan ve en una revelación la perfección de la iglesia en el tiempo del cumplimiento, donde hoy como iglesia tenemos muchos problemas. Hoy, al tiempo presente, como iglesia tenemos que lidiar con esta carne, con estos pensamientos, con estas tentaciones, con estas locuras. Pero un día, Apocalipsis lo dice, seremos perfectos. Yo no sé qué anhelas más tú, una casa nueva o un día ser perfecto. ¿Qué anhelas más? ¿Tener un carro de lujo o un día ser perfecto? ¿Qué le pides al Señor en oración? ¿Una nueva casa o quítame este mal carácter? ¿Qué le pides al Señor? Quítame este achaque o quítame esta soberbia y esta lujuria. Donde estén tus promesas, ahí está tu corazón. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí van viendo la palabra dominguera en viernes? La dicotomía. A ver, Noemí, ¿dónde estás? ¿Qué es dicotomía? Una dualidad de cosas. Dicotomía, o eres de aquí o eres de allá, o tus promesas están aquí o están allá, o amas lo de aquí o amas lo de allá. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos amos. ¿Quién lo dijo? El Señor. Lo dijo en Mateo. Dijo, no se puede servir a Dios y a Mamón. Pero se tradujo en español, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y no es eso lo que nos la pasamos haciendo. Bendíceme, Señor, bendíceme. Y ya cuando te bendijo, andas muy ocupado administrando las bendiciones y te olvidas del que te dio las bendiciones. Es un síndrome que nos pasa a todos. Dame un trabajo y al rato te endiosas con el trabajo. Dame un carro y al rato te endiosas con el carro. Dame un marido y te endiosas con el marido y con la mujer y con los hijos y lo que sea. Es bien fácil endiosarte con lo de acá abajo en lugar de darle la gloria al que te dio la bendición. Bien, caminemos más.
Dice, versículo 3. Y oí una gran voz. ¿Cuándo oyó una gran voz? Cuando vio la santa ciudad descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Vean lo que viene aquí. La habitación de Dios con los hombres. La casa de Dios con los hombres. ¿De dónde viene? Del cielo, como una esposa ataviada para su marido. Pero nuestros amigos y nuestros hermanos andan esperando que se vuelva a reconstruir un templo de piedras. La profecía dice que viene la santa ciudad, la que es madre de todos nosotros, Gálatas 4, la que da hijos para libertad. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Cómo viene? Perfecta, hermosa, ataviada para su marido. Pero el pensamiento mundano sigue pensando en la tierra de aquí abajo, con templos de aquí abajo, con los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, discernamos cuál es el origen de la inspiración de las doctrinas. O son terrenales o son celestiales. Tenemos que saber eso. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y la iglesia hoy sufre, batalla, fracasa por no tener en cuenta ese principio. Porque se les olvida dónde está su corazón. ¿Dónde? Donde está su tesoro. Muchos corazones de creyentes están alejados del Señor. Porque su tesoro no está donde debiera estar. Por eso luego sufren, se angustian, se desaniman, pierden la fe, porque su tesoro, ahí donde está su corazón, está muy lejos de los propósitos de Dios. Bueno, les dio 5 segundos para que mediten. Entonces, ¿van viendo la dicotomía? El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Ay, Señor, qué radical. ¿No podrías darlos así 50-50? No habría forma de que yo aquí... No. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Al usar un término agrícola por ahí. ¿Ok? Entonces dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. ¡Qué gloria! Ustedes saben lo que dijo San Juan. San Juan es el mismo escritor de Apocalipsis, en el capítulo 1 de su evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Juan da testimonio cuando Cristo, Dios hecho hombre en la carne, habitó entre el pueblo. Dice Juan, vimos su gloria, pero eso se limita a los que lo vieron. O sea, Cristo cuando vino, habitó entre ellos. Pero en el futuro, dice, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué tiene que enjugar nuestras lágrimas? Porque nosotros como creyentes estamos continuamente en algún tipo de padecimientos. Padecemos injusticias. La gente abusa de nosotros. La gente luego nos carga la mano. Creen que porque nosotros somos cristianos pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y nosotros tenemos muchas veces que soportar. Y nosotros tenemos muchas veces, como lo hizo Moisés en su tiempo, cuando el pueblo se le rebelaba, cuando el pueblo murmuraba contra él, cuando el pueblo lo insultaba, cuando el pueblo se quería regresar a Egipto, Moisés clamando al Señor, clamando al Señor. Cuando su hermana y su hermano murmuraron contra él, que también ellos eran profetas, y Moisés orándole al Señor. Luego cae juicio sobre la hermana y queda leprosa, y Moisés, Señor, te ruego que la sanes. O sea, es un buen ejemplo de lo que muchas veces tiene que ser la vida cristiana. La vida cristiana en este mundo no es perfecta, porque el mundo no es perfecto. Vives y vivo en un mundo caído,
en un mundo lleno de injusticias, de mentiras, de excesos, de engaños, de abusos. Y nosotros muchas de las veces tenemos que llorar, tenemos que sufrir, porque se nos cierran puertas de muchas maneras, pero tenemos una gran esperanza cuando dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Estas cosas Juan las vio en revelación como futuro, como si Juan ya estuviera ahí. Las primeras cosas pasaron. Esto va a pasar. A algunos les da miedo. Algunos dicen, no, pues es que yo estoy muy a gusto aquí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y no podrías reflexionar más en esto? Pues sí, pero yo estoy muy a gusto aquí. Aunque no lo digan, su estado de mente funciona así. Por mí que ni venga el Señor. Por mí que ni se cumplan las promesas celestiales. Eso es de lo que está hablando ese loco pastor. Eso ya está pasado de moda. Ahorita la moda es hablar de la victoria, de la conquista, del poseer, de dominar, de tener. Pero este hermano loco nos está hablando de promesas celestiales y que todo esto va a pasar. Mucha gente dice, no, pues yo no quiero que esto pase. Aquí estamos pasándola muy suave. Pues aunque la estés pasando muy suave, esto va a pasar. No porque lo diga yo, ni porque lo desee yo. La Escritura así lo dice y yo debo entender por qué lo dice. ¿Por qué esto tiene que, la pregunta es, ¿por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué no se queda esto así nomás? Porque esto no es lo definitivo. Porque lo que estamos viviendo ahorita no es el cumplimiento de las promesas. Aunque Dios te ha bendecido de muchas maneras. Pablo dijo que nos ha bendecido en lo espiritual. No, pues yo necesito ver un carro y una casa para creer que Dios me ha bendecido. Mucha gente piensa así. Pero dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Sí. El Señor te bendijo con toda bendición espiritual. Pues está bien. Pero yo quiero que me quite este achaque. Yo quiero otra casa, yo quiero otro carro. Pero el Señor te bendijo con toda bendición espiritual. Estamos en un tiempo muy difícil de comprender, de asimilar, de valorar que el Señor nos ha bendecido. O sea, voy a repetir algo que decía yo el domingo pasado. Ser cristianos tiene muchos retos. El mundo nos acosa con sus ideas. Yo les decía, imagínate que tú que estás viniendo aquí a la iglesia y ya te acostumbraste, ya se te hizo tu estilo de vida, vengo a la iglesia. Por un momento reflexiona, ¿y si tú no fueras de la iglesia? ¿Qué es eso? Si tú no fueras cristiano, si tú fueras un inconverso, y que aunque tú dijeras, yo quiero el perdón de mis pecados, y se oyera una voz que te dijera, no hay perdón para ti. Pero es que yo quisiera pertenecer a la iglesia. No, es que no puedes pertenecer. Pero es que yo quiero, y que alguien te prohibiera ser cristiano. ¿Por qué estoy diciendo esa locura? Porque hay una ideología cristiana que a los judíos les prohíbe ser cristianos. Porque ellos tienen promesas para después. Están mandando gente al infierno por decreto, porque hoy Dios no trata con los judíos. Hoy no hay para los judíos. Entonces pueden ver lo que eso representaría para que yo pueda entender, Señor, gracias, Padre, porque yo sé que no me voy a ir al infierno. Porque yo sé que no soy hijo de ira, aunque a veces fallo, aunque a veces tengo esos problemas. Padre, gracias. Y eso debe despertar en mí un temor. Señor, qué bueno has sido conmigo. ¿Por qué? Porque a ti nada te costaba ver mis pecados y desecharme. Ver mis pecados, ver mi condición y decir fuera. No sería la primera vez que el Señor lo hace. En los días de Moisés se abrió la tierra y todos los rebeldes se cayeron ahí. Cayó fuego y consumió a otros. Los habitantes de Sodoma, cayó fuego y azufre sobre ellos. No son novelas, es historia. Hay hasta hallazgos arqueológicos donde se ve la evidencia del chamuscadero que hubo sobre Sodoma y Gomorra.
Dios tiene la facultad para hacer eso. Vamos, si se te hace algo menos espectacular, Ananías y Zafira, por hacerle al líder generoso, cayeron muertos en los días de la iglesia. Está eso documentado. Ay, Señor. Híjole, ¿cómo es que los mataste por mentir sobre el precio de una propiedad? A mí ya me hubieras matado quién sabe cuántas veces. ¿Sí lo pueden entender? Señor, a mí ya me hubieras arrasado. La pura misericordia de Dios. La pura misericordia de Dios. Tenemos que valorar que contamos con su protección. Y hay un futuro que hay ahí. Miren, dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? Cristo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La tierra la hago nueva, el cielo lo hago nuevo, mis creyentes los hago nuevo, el cuerpo enfermo de mi hermana, el Señor lo va a hacer nuevo. El cuerpo deteriorado, los órganos dañados, el cuerpo que no funciona bien, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la verdadera promesa que hay que creer. Yo les digo honestamente, yo sé. Les voy a decir la antítesis de lo que le dijo Pablo al rey Agripa. Pablo le dijo al rey Agripa, yo sé que crees, rey. ¿A que sí crees? ¿A que sí crees? Yo sé que crees. ¿Qué le dijo Agripa? Por poco me persuades de ser cristiano. Le voy a decir la antítesis. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y yo les puedo decir a algunos de ustedes, ¿verdad que no crees? ¿Verdad que no crees? ¿Verdad que se te hace difícil creer? O sea, yo sé la dificultad de predicar esto. Es más fácil predicar de cosas mundanas disfrazadas de espirituales. Y esto, vivimos en una etapa de mucha crisis de fe. Repito lo que dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy la fe anda muy precaria. Tal vez los que predicamos somos los culpables, porque no hemos sembrado esa semilla de la fe. Dicen, siembre, pero siembre $100 en el bolsillo del pastor para que le lleguen $100,000. Eso es a lo que le llaman hoy sembrar. Esas son las semillas que se siembran hoy. Imagínate yo decirte, aquí hago nuevas todas las cosas, el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. Y te repito, ¿verdad que no lo crees? ¿Verdad que te cuesta trabajo creer? ¿Verdad que tienes la vista muy puesta acá abajo? Pero es mi obligación y mi convicción predicarte de esto, aunque no lo creas. Como dijo aquel, es como arrojar una piedrita a un gran río como el río Mississippi, tratando de desviar el curso del río con una piedrita. Pues yo hoy te estoy aventando una piedrita, a ver si desvío a los incrédulos hacia creer. Solo el Señor lo puede hacer. Mi trabajo cumple con decirles lo que la Escritura dice. Dice, por aquella dedicatoria para los incrédulos. Y me dijo, ¿lo están viendo ahí? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escríbeselos a los que andan batallando con su fe. Y a los que tienen la fe firme, diles también, estas palabras son fieles y son verdaderas, van a ocurrir. Si tú vas y le dices esto a alguien, te va a decir, estás loco. Yo puedo entender que un inconverso te diga, estás loco. Pero lo que me da más tristeza es que no faltarán cristianos que te digan también que estás loco. Hoy en la mañana, como a eso de las 3 de la tarde, ya era tarde, estaba platicando con unos compañeros de trabajo y simplemente les dije, ustedes van a misa, ¿verdad? Bueno, ok, no van a misa, pues, su rollo. Pero, ¿se acuerdan del credo, verdad? Sí. El credo termina, así les dije. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. ¿Sí dice así el credo? Sí, así dice. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Amén. Pues no, ¿para qué lo rezas en misa? Pues porque sí. Es una incredulidad religiosa.
¿qué puedo hacer? Presentarles a Cristo. Pero a los que están en Cristo, les pregunto, ¿creen en la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida del mundo futuro? ¿De veras? Tenemos que estar firmes, porque este mundo nos rebasa, nos abruma. A lo mejor ahorita los puse en incomodidad y ustedes contestaron una pregunta que yo hice, pero pregúntenselo ustedes mismos, de todo corazón. ¿Creo que voy a resucitar? ¿De veras lo creo? ¿De veras creo que, ahorita vamos a ver allá, de veras creo que esa Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros? ¿De veras creemos que las verdaderas promesas son de tipo celestial? Dice, vamos a ver lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, la palabra cobardía e incredulidad ahí va de la mano. ¿Por qué? Porque le llama cobardía en el contexto del que Juan escribió. ¿A quién creen que le llamaban cobardes? No les llamaban cobardes al que le tenía miedo a los perros o a los cocodrilos o el que le tenía miedo a un pleito callejero. No. ¿Saben a quién le llamaban cobardes? A los que se rehusaban a confesar su fe. En ese contexto así era y así era y así era. Los cobardes eran los que se decían creyentes, pero a la hora de la verdad se echaban para atrás. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay gente con nombre. Pablo escribió a los Colosenses y dijo, Demas me ha desamparado. En Colosenses lo menciona como siervo de Dios. Y en 2 Timoteo dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿A qué le llamaría me ha desamparado? Me dejó solo. ¿A qué le llamó amando a este mundo? No crean que se fue a las borracheras o a las cantinas. Este contexto. Prefirió quedar bien con el mundo que confesar su fe. Entonces dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí se anticipa lo que decía. ¿Por qué es la muerte segunda? Porque ya habían muerto, resucitaron para el juicio y los volvieron a matar espiritualmente y estarán ardiendo en ese lago con fuego y azufre. ¿Quiénes? Los cobardes, los incrédulos, los abominables. O sea, que tú digas, es que yo soy del pueblo de Dios, pruébalo. Es que yo soy cristiano, no seas cobarde. Así te lo tengo que decir, porque no se trata de que estés una lista de miembros o de diezmadores o que te digamos hermano y hermana. Ahí viene la hermana. Tristemente hay gente que le decimos hermano o hermana solo por costumbre. Hay gente a la que le decimos hermana solo por costumbre. Pero si nos apegáramos a la letra de la definición, no le diríamos así. Porque no compartimos la misma fe. Porque no servimos al mismo Señor. Porque no estamos en el mismo espíritu. Porque hay cobardía e incredulidad. A cada cobarde que nos encontramos, ni siquiera le deberíamos decir hermano. A cada persona que a la hora de la verdad reniega de las cosas de Dios, ni siquiera deberíamos decir hermano. A cualquier incrédulo que duda, ahorita que les hacía estas preguntas, que duda, no hermano, yo sí creo. Entonces, ¿por qué si crees estás tan evidentemente enfocado en las tranzas, en las movidas, en las chuecuras, en el dinero? ¿De dónde me dices que no eres incrédulo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Sí? Verso 9. Ánimo, voy a terminar. Dice, verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. En otra ocasión les hablaré de eso. Y habló conmigo diciendo, esto es bien importante. ¿Qué le dijo el ángel? Ven acá. El ángel le dijo a Juan, ven acá. Yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Sigue hablando de lo mismo. Regrésate al versículo 2.
Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido? Contéstenme conforme al texto. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, que es la iglesia, ya acabaste. Pero hay muchos hermanos que no creen que la nueva Jerusalén sea la iglesia. Creen que la nueva Jerusalén va a ser como una especie de ciudad que va a estar allá arriba flotando y allá arriba va a estar la iglesia mientras acá los judíos dominan al mundo. No, la nueva Jerusalén es la iglesia. ¿Cómo lo sé? Por el verso 2 y por el verso 10, 9 y 10. Va de nuevo, vamos al 9 otra vez. Ven acá, yo te mostraré a la esposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le va a mostrar antes de yo conocer lo que diría el 10? Pues le va a mostrar a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Te va a mostrar a la iglesia. ¿Qué le mostró? Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Y qué me mostró? Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Y si yo aquí ato todos los cabos que he tratado de poner y me voy a lo que dije al principio, Abraham habitó la tierra prometida como extranjero, morando en tiendas, porque él esperaba otra ciudad. Y dice en Hebreos que esa ciudad tiene cimientos. Y espero que recuerden que les dije. Esa ciudad tiene cimientos. Y esa ciudad que tiene cimientos es constructor, el constructor, el arquitecto es Dios. Vamos aquí. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué había dicho Pablo en la alegoría de Agar y Sara? Agar da hijos para esclavitud, es la Jerusalén actual. Y Sara representa a la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, ¿nosotros con cuál Jerusalén nos identificamos? ¿Con la actual o la que está en el cielo? Pues la que está en el cielo. Entonces dice, versículo 10 de nuevo, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Asimismo decía acá en el versículo 2, descender del cielo. Vuelvan al 2 para que lo vean. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. Versículo 21:10, parte final, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11, empieza a describir la nueva Jerusalén, teniendo la gloria de Dios. Esa ciudad santa, la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia, nosotros, mostraba la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel veía el rostro de Moisés reflejando la gloria de Dios y no lo podían ver? Y Moisés se tenía que tapar con un velo para que lo pudieran ver. Bueno, pues el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. La nueva Jerusalén en su totalidad, todos y cada uno de los creyentes, todos reflejaremos la gloria de Dios. No solamente el rostro de un hombre, toda la iglesia reflejará la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, su brillo, era semejante al de una piedra preciosísima. Juan compara a la nueva Jerusalén como lo más bello que él haya visto acá abajo. A lo mejor Juan vio una piedra preciosa y se le ocurrió que esto es lo más bello que yo he visto. Pues hagan de cuenta, lo más hermoso que yo haya visto en esta tierra, más o menos, para que se den una idea. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Vean cómo era la ciudad. La ciudad es la iglesia. Lo que va a describir no es una ciudad literal, es una ciudad celestial y es una visión. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. 12 puertas. Por favor, la iglesia empezó judía, la iglesia empezó israelita
Y esa Jerusalén es la iglesia. Dice, tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Qué nombres? Los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los israelitas salvos son parte de esa iglesia. No me los saquen, no me los separen. No blasfemen contra la palabra de Dios. Porque los que enseñan todas esas tarugadas que enseñan, conocen la Biblia. Son culpables delante de Dios porque conocen la Biblia. Estoy seguro que han leído esto 100 veces más que yo. Saben perfectamente eso, pero siguen diciendo que no le prediques a Israel, porque Israel tiene sus propias promesas. Aquí vemos a los hijos de Israel salvos como esas inscritos en esas puertas de la Nueva Jerusalén. Versículo 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y cada una de esas 3 más 3 más 3 más 3, 12, son los nombres de los 12, de las 12 tribus de Israel. Versículo 4. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Se acuerdan de lo que buscaba Abraham? Lo que esperaba Abraham. La ciudad celestial que tiene fundamentos. Él aquí. Esto es lo que Abraham esperaba. Abraham buscaba esto, la gloria de Dios que viene del cielo. Abraham vivió como extranjero, como peregrino, porque su vista estaba puesta en esto. Entonces dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué tenemos ahí? Los cimientos tenían los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los que pusieron la piedra del cimiento. Pablo le dijo a los corintios, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Primera de Corintios 3. Entonces aquí vemos, y termino, que la Nueva Jerusalén, más abajo viene más información, le voy a parar hasta ahí, dice que tiene 12 puertas y 12 cimientos. Ya lo vieron, ¿verdad? Las 12 puertas aparecen en el 12, los 12 cimientos aparecen en el 14. Las 12 puertas, ¿con qué se relacionan? Los nombres de los 12, las 12 tribus de Israel. Y los cimientos, los 12 apóstoles. Ya empiezan a entender por qué Juan vio 24 ancianos. Entonces, ¿por qué los nombres de los hijos de Israel estaban en las puertas? ¿Por qué los nombres de los apóstoles estaban en los cimientos? Porque los israelitas fueron la entrada para que se predicara el evangelio. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Ya, el domingo les explicaré, aunque algunos se me impacienten, el tema del olivo. O sea, nosotros como iglesia, los que no somos judíos de nacimiento, fuimos injertados en la iglesia israelita. Y soy muy intencional al decir la iglesia israelita. No lo digo porque me resbalé. Digo muy intencional porque nadie quiere admitir eso. La iglesia comenzó israelita. Por eso San Juan vio la Nueva Jerusalén con puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero la Nueva Jerusalén no se basa únicamente en el acceso que dieron los israelitas, sino en los cimientos que sostienen a la iglesia. Y esos cimientos que eran los nombres de los 12 apóstoles, no es que individualmente cada apóstol esté deteniendo la iglesia, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la importancia de que tú entiendas la doctrina es la importancia de que sepas en quién estás fundamentado. Hay un texto que conoces en Efesios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificada sobre fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está eso? Casi 2. Efesios 2. Lo buscamos, capaz que es importante.
Efesios 2, dice el versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, se lo dice a los efesios, que no eran parte de la iglesia, porque la iglesia era de puros judíos. Por eso la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, porque la iglesia comenzó judía. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De cuáles santos? De los primeros que se incorporaron a la iglesia, los judíos, y miembros de la familia de Dios. Ahora judíos y gentiles somos miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento. Por eso nos dimos Apocalipsis. Tenía 12 cimientos, o sea, 12 fundamentos con el nombre de los 12 apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento? La doctrina. Eso dice Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque era el fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la santa ciudad, toda la casa de Dios, todo el templo de Dios, el verdadero templo de Dios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Qué lenguaje tan hermoso. Un edificio que va creciendo. Un edificio que no está acabado, que se siguen agregando piedras y piedras y piedras. Le llamó Pedro piedras vivas. Ahí falta tu familia, ahí faltan tus hijos, porque el edificio está creciendo, está creciendo. Hay veces que la construcción se detiene. ¿Alguna vez construiste? Yo creo que sí. ¿Te tocó ver la frustración de no poder continuar la construcción? A mí me tocó. Y ver que, híjole, pues ahí están las paredes, pero pues no las puedo disfrutar. Así pasa también con la iglesia. Cuando la iglesia no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, sí, podrá crecer un montón de chícharos a brinque y alabando a Dios, buscando la prosperidad y creyendo falsas doctrinas, pero esas no son las piedras que están agregando. Por favor, entiéndelo. No te confundas ni te equivoques. Que tú veas iglesias grandototas, dice San Pablo a Timoteo, conoce el Señor los que son suyos. Hay un montón de gente corriendo para todos lados, pero conoce el Señor los que son suyos. Y aquí cuando Pablo dice el edificio que va creciendo, cada piedra en el sentido espiritual es una persona redimida por la sangre de Cristo que se incorpora a la iglesia. Pero repito, la iglesia, hermanos, tiene sus retos. La iglesia no crece en automático. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero Dios no dará el crecimiento si no hay quien riegue, no hay quien siembre. El Señor da el crecimiento, pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de sembrar. Voy a ponerlo así, de sumar. Pero a veces lo hacemos lo contrario. A veces en lugar de sumar, restamos. A veces no solamente parece que el edificio no creció más, parece como que se quiere derrumbar. ¿Por qué? Porque se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Imagínense la apostasía de tanta gente que está nomás duro. Israel. Están apostatando del que los salvó. Hay predicadores que no sueltan a que tenemos que auspiciar a Israel, oremos por Israel, financiemos a Israel, porque Israel es Israel. Oye, espérate, perdón, ¿a quién estabas predicando? No deberías haber estado predicando a Cristo. Y la gente no lo nota. Y la construcción se detiene. Y la iglesia pierde su fuerza, pierde su influencia. Y a veces tenemos que pedirle al Señor perdón por ser negligentes, por ser descuidados, por estar tan enfocados en las cosas mundanas y nuestra vida no crece. No solamente la iglesia no crece, nosotros como piedras vivas no crecemos, nos estancamos. Por eso en esta noche tomemos esta exhortación.
de que en Cristo Jesús hay grandes promesas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, enjugaré todas las lágrimas. Estas palabras son fieles y verdaderas. El ejemplo de Abraham esperaba una ciudad celestial, una ciudad con cimientos, y esos cimientos es la doctrina de los apóstoles. Pero esa ciudad tiene puertas, y esas puertas es los judíos, porque realmente cuando digo la iglesia empezó judía, yo tengo que decir la iglesia judía a la que luego se incorporaron o nos incorporamos los que no éramos judíos. O sea, no me saquen de la ecuación a los creyentes. Imagínate, es una ofensa a los 3,000 del día del Pentecostés, a los 5,000 de Hechos 4, a todos los que creyeron, a toda la multitud que creyeron de origen israelita. Es un insulto que hoy se diga la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. ¿No? Por eso te enseñé hoy la Nueva Jerusalén. Puertas israelitas, cimientos de apóstoles. Así que, hermanos, no dejemos que la construcción siga parada. Empecemos a buscar más agradar al Señor. ¿Cómo se agrada al Señor? Bíblicamente hablando, con fe. ¿Cómo se desagrada al Señor? Sin fe. Con fe, sin fe. Pero espero que hayas entendido que la fe te lleva a la acción. La fe te lleva a tomar decisiones, a asumir posturas, a resistir lo que venga. Entonces, les repito, no vaya a ser que el día de mañana el Señor me ponga en mi corazón decirle, hermanos, hermanas, solo a los que son de la fe. Porque ya no me dice, hermano, ya deje esa incredulidad, ya deje esa rebeldía, ya deje ese desacato, ya deje ese pecado, ya deje esa posición tan anticristo, para que de perdida le podamos decir hermano. Pero tenemos hermanos. Yo espero que algunos de ustedes hayan recuperado en este momento la conciencia, como el hijo pródigo cuando dice, y volvió en sí, y dijo, ¿qué ando aquí peleándome la comida con estos marranos? Si allá tengo a mi padre en la casa, y regresó para ser recibido por su padre. Yo espero que en esta hora, pónganse de pie, le podamos decir al Señor, Padre, recíbeme de nuevo, Señor. He estado alejado de ti, he andado ocupado en muchas cosas, pero yo en este momento, Padre, espiritualmente yo quiero volver a casa. Yo quiero decirte, Señor, te necesito. Padre celestial, si te he fallado con mi incredulidad, perdóname, ayúdame, pero yo quiero estar en comunión contigo, en el nombre del Señor. Mientras mis hermanos se preparan, podemos empezar a orar. Bendito sea, Señor. Te alabamos, mi Cristo, por tus palabras, por tus promesas, Señor, por tu iglesia, por todo lo que tú eres, mi Cristo, por tu cruz, por tu sacrificio, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por tu cuerpo que sufrió todas las flagelaciones, que fue lacerado, que fue martirizado, que fue golpeado por ese amor con el cual nos amaste y nos tomaste del pecado, del mundo, de los excesos, de las aberraciones, de las mentiras, de las blasfemias, y nos limpiaste y nos hiciste un hombre nuevo, Señor. Yo en esta hora, mi Cristo, me arrepiento delante de ti por toda la negligencia, por toda la lentitud para predicar tu palabra con más ahínco, por todo el tiempo, Señor, que no he hecho las cosas como un siervo de Dios, Padre. Yo te pido en esta hora que nos perdones, Señor, porque tu palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también te pido por tus hijos, te pido por mis hermanos en esta hora, para que todos, Señor, con gozo, con alegría y con nuevos bríos, volvamos a casa, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que te queremos servir. Ayúdanos que te queremos agradar. Aumentanos la fe, Padre Celestial. Quita de nuestras mentes ese espíritu incrédulo y rebelde que tanto daño nos ha hecho y que tanto daño le ha hecho a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de obediencia, como lo fue tu siervo Abraham, Padre, el cual dices que es el Padre de todos los creyentes. Yo en esta hora te pido, Señor, que formes una iglesia llena de fe, Señor. Yo te pido que formes una iglesia llena de fe, llena de caridad y de amor, Padre Celestial.
que nos modeles como tú quieres que nos seamos modelados, que nos modeles como lo hiciste con Abraham, Señor, que nos ayudes a que nuestra vista no esté puesta, Señor, solo en las cosas de acá abajo. Enséñanos, Señor, a caminar en justicia. Bendícenos, Padre, que lo que hagamos sea verdaderamente fructífero, que lo que hagamos, Padre Celestial, verdaderamente llegue a tu presencia, que estos cánticos lleguen a tu presencia, que mi trabajo llegue a tu presencia, Señor, que no sea en vano que yo predique, que no sea en vano que cantemos, que no sea en vano que estemos aquí. Ayúdanos, Señor. Mira, Padre, así como tú aprobaste la ofrenda de Abel y rechazaste la ofrenda de Caín, no, Padre, no sea que rechaces nuestra ofrenda, no sea que rechaces nuestro cántico, no sea que rechaces nuestra predicación, porque no es agradable a ti, porque no va acompañada de fe. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de saber que tú nos esperas con cosas nuevas, con cosas renovadas, con cosas, Señor, altísimas, con un fulgor precioso, como una piedra preciosísima, diáfana como el cristal. Tu iglesia perfecta, ataviada, hermosa, para recibir al esposo que eres tú, Señor. Que nos encontremos contigo en aquel día, perfectos, limpios, lavados con el agua de la palabra, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Padre, porque tú estás sembrando hoy en nosotros la semilla de la verdadera fe. Estás sembrando en nosotros, Señor, tu espíritu. Ayúdanos a andar en el mismo espíritu. Ayúdanos, Señor, a amar tus promesas, a amar tu pueblo, a amar, Señor Jesucristo, a tus hijos, a amar tu palabra. Oh, Señor, y si se trata de amar al mundo, que sea como tú lo amaste, Padre. Amar a los pecadores para predicarles la palabra a todos, porque nadie, Señor, debe quedarse sin oír tu palabra. Nadie debe quedarse sin oír tu palabra. Tú lo demandaste y dijiste: hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el evangelio a toda criatura, y aunque me vuelvan a rechazar, volveré a predicar el evangelio a mi familia, Señor, porque es poder de Dios para salvación. Yo quiero que sean salvos. Yo quiero que sean salvos. Yo quiero, Señor, que se encuentren contigo. Yo quiero que sean parte de tu pueblo santo y perfecto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, Padre. Sálvanos. Salva al pecador, Señor. Salva al que está en pecado. Salva al que está en oscuridad, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. No seamos tropiezo, que no seamos nosotros los que detengamos la obra, que no seamos nosotros los que detengamos el crecimiento de tu iglesia. Antes bien, Señor, que seamos esos obreros, que un día tú nos digas: bien, 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 siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias por esta noche. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por este pueblo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a las familias, a los hijos, a los niños. Bendice los matrimonios, Padre. Que no se desintegren los matrimonios. Que no se rompan los matrimonios. Que no se rompan los matrimonios, Señor. Manifiéstate, Señor, con poder y autoridad. Glorifícate, Señor, derramando bendiciones en este día. Glorifícate, Señor. Danos más de ti. Rescata a mi hermano y mi hermana que están extraviados. Rescata a mis hermanos que están derrotados. Rescata a mis hermanos que te han dado la espalda. Rescata a mis hermanos que están en incredulidad. Rescata también a los que están en rebeldía. Rescata, Señor,
a los que están en pecado. Líbranos, Señor, de volver a pecar contra ti. Líbranos, Señor, de volver a pecar contra ti. Bendícenos con toda bendición. Guárdanos, protégenos, Señor. Y su nombre santo es. Haz tu nombre sea la gloria. Sea la gloria. Honor, alabanza y poder al que reina. Gloria a Dios. Por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y su nombre santo es. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias por esta nueva oportunidad, porque el Señor es muy paciente. Hermanos, me despido recordándoles que está ya pronto el Festival Navideño. Es más que una fiesta, ¿eh? Es una fiesta, pero es más que una fiesta. ¿Sí me expliqué? Es para estar felices, es para estar contentos, para darnos abrazos, sonrisas, compartir los alimentos, ver a lo mejor gente que hace mucho que no veía. Eso tiene el festival. Luego viene gente que andaba quién sabe dónde y nos da gusto verla. Por lo cual, preparémonos espiritualmente también para el festival navideño. Porque las preparaciones, mírenlas, ahí están, qué bonitas. Pero también preparémonos espiritualmente para que sea algo inolvidable y espiritualmente hablando. O sea, la comida, la bebida es solamente un medio. ¿Sí me explico? La comida es un medio. Realmente el fin es que la gente, no estamos hablando del espíritu navideño, estamos hablando de Cristo Jesús. Que la gente vea en esta iglesia el brillo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el domingo próximo vamos a darles instrucciones y recordatorios más precisos del festival, pero yo ahorita lo único que les digo, basado en lo que les acabo de predicar, denle la importancia. ¿Por qué? Porque por ahí alguien se podría salvar del infierno si encuentra un clima adecuado en el festival. Por ahí alguien regresa a los caminos del Señor, por ahí alguien se arrepiente, por ahí alguien se conmueve, se quebranta, si tan solo nosotros nos preparamos y somos usados por el Señor. Amén. Entonces, es una fiesta, pero es más que una fiesta. ¿Sí? Es la oportunidad de que el Señor se manifieste y haga cosas en grandes, en chicos, los pequeñitos. Puede ser una experiencia inolvidable para ellos, que a partir de ahí los adolescentes revivan su fervor, que no vean a la iglesia como un fastidio, como un aburrimiento, que no tiene chiste, que es más emocionante lo que veo en el celular. Ese tipo de cosas podemos vencer. Todo lo atractivo que este mundo luego nos roba a nuestros hijos, lo podemos vencer con el poder del Señor si estamos en el espíritu correcto. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, pues gracias. Con un coro vamos a despedirnos y vamos a despedirnos los unos de los otros. Estreche la mano de su hermano. De mi parte, Dios los bendiga y nos vemos el domingo y nos quedamos con los que vamos a hacer el repaso del festival. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias. Sí. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios,
celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios